De la resistencia, coméntanos, Rami, con qué continuamos. Vamos a tratar un tema que tiene que ver más con la ciencia, ahora pasamos a otro tema más, el medio ambiente, el cambio climático, bueno, todas estas cuestiones que se vienen hablando últimamente. Y vamos a hablar de lo que los científicos han descubierto, una causa sorprendente de la pequeña edad de hielo, la famosa pequeña edad de hielo de Europa a finales de la era medieval. Eso es un tema muy interesante porque se ha hecho un descubrimiento que, como decimos, los científicos lo ven como algo sorprendente. Después de lo que es una era conocida como un periodo cálido medieval, las temperaturas en Europa a inicios del siglo XV cayeron drásticamente y ahí se conoce este periodo como la pequeña edad de hielo. Sobre todo, incluso se fue retratada, hay dibujos, sobre todo en el río Támesis, esta mini era de hielo. Este notable periodo frío provocó un incremento de la glaciación en las montañas, la expansión del hielo marino en algunas áreas, malas cosechas, hambrunas, enfermedades en toda Europa. Estos veranos poco confiables fueron seguidos por duros inviernos. Claro, veranos poco confiables porque no se daban muy seguido. Eh, claro, provocaba duros inviernos en los que los ríos y canales se congelaron de forma habitual. En el Reino Unido se llevó a cabo lo que se llamó, como decimos, la Feria de Hielo. Esto fue en del río Támesis en el año 1608. Y remarco 1608 porque esta cuestión de estos periodos cálidos son en una época muy anterior a la actualidad en la que se hablan de que el ser humano es el responsable de el cambio climático, anteriormente calentamiento global, convirtiéndose casi en un evento anual, esto hasta su última edición en el año 1814. No se consideraba que la pequeña edad de hielo se debiera a un periodo global de glaciación, pero su causa exacta sigue siendo incierta, y lo remarco, incierta, porque todavía muchísimas cuestiones no se conocen y recién ahora se están conociendo. Sorprendentemente, el enfriamiento parece haber sido provocado por un episodio inusualmente cálido, dicen los investigadores que descubrieron esto. El descubrimiento se produjo después de que el autor principal, François Lapointe, un investigador postdoctoral y profesor de geociencias en la Universidad de Massachusetts, y Raymond Bradley, profesor distinguido de geociencias también en la Universidad de Massachusetts, encontraran estos nuevos datos que sugerían un cambio rápido en la temperatura del mar. Y aquí viene la cuestión. Su trabajo anterior, que elaboró una reconstrucción de 3000 años de las temperaturas de la superficie del mar del Atlántico Norte, reveló un cambio repentino de condiciones muy cálidas a fines del siglo XIII a condiciones frías sin precedentes a principios del siglo XV, solo 20 años después. Usando varias fuentes para obtener registros marinos detallados, el doctor Lapointe y el profesor Bradley descubrieron que había existido una transferencia anormalmente fuerte de agua cálida hacia el norte a finales del siglo XIII, que alcanzó el punto máximo alrededor del año 1380. Como resultado, las aguas del sur de Groenlandia y los mares nórdicos se calentaron más de lo normal. Nadie ha reconocido esto anteriormente, dice el doctor Lapointe. Los investigadores dijeron que, por lo general, siempre hay una transferencia de agua tibia desde los trópicos hacia el Ártico. Es un proceso que es bien conocido y es llamado circulación de vuelco meridional del Atlántico. Lo abreviamos AMOC. Que es como una cinta transportadora planetaria. Si se pudiera ver en un gráfico, bueno, esto atraviesa desde el océano, desde el centro del océano Atlántico hacia, Groenlandia, y hace un giro por allí en la zona del Ártico. Cuando está funcionando esto normalmente, el agua cálida de los trópicos fluye aquí hacia el norte a lo largo de la costa del norte de Europa.
y cuando alcanza latitudes más altas, más al norte, y se encuentra con aguas árticas más frías, pierde calor y se vuelve más densa, lo que hace que el agua se hunda en el fondo del océano. Esta formación de aguas profundas luego fluye hacia el sur a lo largo de la costa de América del Norte, podremos imaginar Canadá, Estados Unidos, y continúa circulando alrededor del mundo. Pero a finales de del año 1300, esta circulación de vuelco meridional del Atlántico se fortaleció significativamente en el año 1300. Un hecho inusual, lo que significó que mucha más agua caliente de lo habitual se movía hacia el norte, lo que a su vez provocó una rápida pérdida de hielo ártico. En el transcurso de unas pocas décadas, a finales del año 1300 y 1400, grandes cantidades de hielo fueron arrojadas al Atlántico Norte. Este hielo adicional no solo enfrió las aguas del Atlántico Norte, sino que también diluyó la salinidad, lo que finalmente provocó el colapso de lo que abreviamos como AMOC, esta circulación. Es este colapso de la cinta transportadora lo que provocó un enfriamiento sustancial, aclaran los investigadores. Además, ahora podría estar, dicen, en marcha un proceso similar en este momento en la actualidad. Entre las décadas de 1960 y 1980, también hemos visto un rápido fortalecimiento de esta circulación, que se ha relacionado con una presión persistentemente alta en la atmósfera sobre lo que es Groenlandia. El doctor Lapointe y el profesor Bradley creen que la misma situación atmosférica ocurrió justo antes de la pequeña edad de hielo, pero ¿qué pudo haber desencadenado ese persistente evento de alta presión en la década de 1380, en ese año, en el año 1380? La respuesta, sugirió el doctor Lapointe, se puede encontrar en los árboles. Los investigadores compararon estos hallazgos con un nuevo registro de actividad solar revelado por isótopos de radiocarbono conservados en anillos de árboles, y descubrieron que se registró una actividad solar inusualmente alta a fines del siglo XIII. Es decir, ahora la cuestión del sol, también cambiante, pero inusual, podríamos decir. Dijeron que tal actividad solar tiende a conducir a una alta presión atmosférica sobre Groenlandia. Al mismo tiempo estaban ocurriendo también menos erupciones volcánicas en la Tierra, lo que significa que había menos cenizas en el aire. Una atmósfera más limpia significaba que el planeta respondía mejor a los cambios en la producción solar. Por lo tanto, dice el doctor Lapointe, el efecto de la alta actividad solar en la circulación atmosférica en el Atlántico Norte fue particularmente fuerte en aquel momento. Sobre la cuestión de si ahora podría surgir una segunda pequeña edad de hielo, una pequeña era de hielo, el doctor Lapointe y el profesor Bradley dijeron que ahora hay mucho menos hielo marino en el Ártico debido a la crisis que ocurre climática, al cambio climático que se está dando, por lo que un evento como ese a principios del siglo XV, que involucró el transporte de hielo marino, es algo improbable. Sin embargo, dice, debemos estar atentos a otro hecho, a la acumulación de agua dulce en el mar de Beaufort, que es en el norte de Alaska, que ha aumentado un 40% en las últimas 2 décadas, aclara el doctor Lapointe. Dice que su exportación al Atlántico Norte subpolar podría tener un fuerte impacto en la circulación oceánica. Además, dice, los periodos persistentes de alta presión sobre Groenlandia en el verano han sido mucho más frecuentes durante la última década y están relacionados con un derretimiento de hielo que es sin precedentes. Los modelos climáticos no capturan estos eventos de manera confiable, dice, por lo que es posible que estemos subestimando la futura pérdida de hielo de la capa de hielo con más agua dulce ingresando al Atlántico Norte, lo que podría conducir a un debilitamiento, a un colapso de esta circulación conocida, abreviada como AMOC. Los autores dijeron que ahora
hay una necesidad urgente de más investigación para abordar estas incertidumbres. Es decir, no todo está dicho. La investigación que realizaron ellos se publica en la revista Science Advances. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.